Muy bien, estamos hablando sobre el tema de la corrupción y para ello invitamos el día de hoy a Guillermo Noriega y a Juan Pum. Ahora vimos un poco el tema del concepto de la corrupción, vimos que no solamente es pública, es privada, es política, tiene diferentes aspectos y que tiene que ver con este tema del egoísmo o el menor esfuerzo para sacar la mayor ganancia y la arca abierta, ¿no? Por eso tienen que haber todas estas reglas que castiguen, inhiben, ¿no? Y que permitan condiciones justas para que todos puedan beneficiarse de su esfuerzo. Eso se construye. Nosotros los latinos somos más complicados, más permisibles a la corrupción que los anglos, por ejemplo. Pero ¿qué costos tiene la corrupción? Porque no siempre lo valoramos solamente desde el punto de vista económico, pero uno de los temas más graves es que inhibe las posibilidades competitivas de un país, Juan, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, las inhibe en el sentido de degradación. Exacto. Se degrada. Pero resulta que en mi lectura hay un efecto paradójico. Hay ciertos aspectos que tienden a desarrollarse, usando, y que me disculpen los estudiosos del desarrollo, ¿no? A partir de los efectos que tiene toda esta corrupción, todos los elementos que se presentan. Es decir, hay empresas que tienen un mayor número de empresas, generan más empleo, pero si se analiza a detalle esa manera en que se expanden, fue por actos de corrupción. Entonces, todo esto se puede leer, se puede ver en una perspectiva de preguntarnos sobre cómo se da el crecimiento de un país, cómo se genera el desarrollo, y vamos a darnos cuenta que no es por un efecto solamente de inercia interna, donde hay las mejores voluntades trabajando, donde todo el mundo suma esfuerzos buscando un equilibrio paretiano. Otro aspecto técnico, todos sabemos, un equilibrio paretiano es cuando te mueves y no le afectas a nadie. Pero eso es muy difícil en las sociedades. Tú te mueves y le estás afectando a alguien. Incluso lo voy a decir de manera como para comunicarme con nuestro público. Una muchacha, en el momento en que acepta ser novia de un muchacho, ya esa relación está afectando a otro muchacho o a otro. Es decir, afecta el mercado. Exacto, porque es un mercado. Y así vamos en la vida. Entonces, lo que yo trato de comunicar con este comentario es simple y sencillamente que las sociedades se van moviendo, la economía se va moviendo, pero no todo es una suma de voluntades positivas, de que, qué bueno, que todo vamos, sino que existen partes oscuras que tienen que ver con esta idea de corrupción, donde hay muchos aspectos invisibles, no nos damos cuenta de que, por ejemplo, se construyó la escuela en un pueblo que necesitaba esa escuela porque resulta, pero tal vez se construyó a partir de un acto de corrupción, ¿no? Un acto donde tuvo que pagar ese particular para poner esa preparatoria privada en tal parte, y pareciera que todos los indicadores que nos hablan de desarrollo, de progreso, tienen que ver con una suma, insisto, positiva y alentadora, donde las buenas voluntades han jugado un papel preponderante para lograrse. Pero resulta que no. Claro. Okay. También, Guillermo, afecta al reconocimiento. ¿Cuántas veces nos ha tocado cuando nos comparan con otro compañero generacional que ha tenido un éxito tremendo y uno no tanto, y lo ven así hacia abajo y dice, oye, eres bastante lento? Cuando tú sabes cómo construyó ese éxito, ¿no? Y la sociedad le da el reconocimiento a esa persona que todos sabemos que es corrupta. Sí, y la verdad es bien curioso, pero insisto, la sociedad tenemos una tolerancia bastante grande hacia la corrupción, y no nada más eso. Alabamos a aquellos, los valores que tenemos como sociedad, es el valor material. Quien tiene más es más reconocido, tiene un factor de éxito el vago, mayor, el corrupto. ¿no? El vago, el corrupto, y es el vago, los vagos generacionales. Inteligente, no lo han agarrado, ¿no? Dicen. No, sí. Pero fíjate, a mí me gustaría hacer la distinción, porque creo que vale la pena para que quienes nos escuchen entendamos cuál es la diferencia
entre el daño que nos hacemos la sociedad cuando hacemos un acto de corrupción o participamos de un acto de corrupción, hay dos efectos, ¿no? Hay un efecto inmediato positivo, tal vez, te para un policía, no quieres ir al corralón, te está amagando, tú traes una falta, no traes tu licencia, lo que sea, eso es lo más natural, que no quiero decir que esté bien, pero es lo que más sucede. Sí. Al tú dar una mordida en ese momento, ya estás teniendo un efecto positivo tal vez en ese momento, todos ganan, gana el policía una lanita, tú ganas, te vas a tu casa o llegas a tiempo a la escuela o al trabajo. Sin embargo, hay efectos permanentes. Con ese acto positivo, el efecto es inmediato y se acaba. Tú estás generando una espiral más ruda, más fuerte, menos perceptible, que lo que hace es que ese policía, así como te recibió, por ejemplo, a ti una lanita, le reciba a un capo del crimen organizado otra mucho más fuerte para permitirle secuestros en tu colonia o a la banda que te robó. Es decir, es un círculo vicioso, un efecto boomerang. Tú lo tiras y te va a regresar, a fin de cuentas, en negativo, y te va a afectar a ti y a tu familia. Eso es importante, o me parecía importante dejarlo en claro, porque regularmente los mexicanos, y todos nomás nos damos cuenta no en el nada, efecto inmediato, ¿no? Sí, positivo, que todo el mundo gana, pero no vemos que le estamos echando y abonando un clima de, pues no. Por eso dicen que es un positivo, cáncer ¿no? nacional. O sea, la corrupción al final del día afecta absolutamente todos nuestros actos, directa o indirectamente, o en el tiempo, Juan, ¿no? Sí, porque así empezó los problemas que tenemos de seguridad, ¿no? Precisamente a través de pequeños actos. Estos fueron creando una espiral donde hoy tenemos fuera de control a todos los policías, a veces delinquiendo, ¿no? Claro, y es un cáncer precisamente porque se ha dejado crecer, porque en el momento en que un acto de corrupción empieza a expandirse, ¿no? Como acto, y que todo el mundo lo va haciendo, eso que bien planteaba Guillermo, el más conocido es el moche que se da con un policía y el policía acepta y el ciudadano acepta. Con eso se genera un equilibrio, con eso todo el mundo se va contento. Pero realmente lo que importa es lo otro. Lo que importa es que es una conducta que va en contra de la regla formal, de cómo debe de serse, que es que el policía tiene que reportar, tiene que hacer esa boleta. Por lo tanto, cuando eso se da, si no se erradica, si no se borra en ese momento, volteemos un poquito la idea a decir, el policía, si el ciudadano le dice, te voy a dar, te doy 200 de tanto dinero, y el policía dice, no, para nada, usted va a tener esa multa. Exacto. O al revés, el policía sugiere y el ciudadano dice, nada. En ese momento se rompe. Exacto. Porque en cuanto, vuelvo a retomar el argumento, en cuanto eso aparece y se da el acto de corrupción, ya no hay ir para atrás. Exacto. Ya eso se va constituyendo y todo mundo ya lo puede ejercer y ya lo puede hacer y ya puede negociar, ya puede llegar a repetir lo mismo. Por eso, insisto, en la idea institucionalista, ¿no? Por eso se crean lo que en términos también de instituciones se llama ruta de dependencia, y una ruta de dependencia no es otra cosa más que la forma en que las sociedades van entendiendo que así son las cosas. Sí. Por ejemplo, una ruta de dependencia tiene que ver con la manera en que los jóvenes que recién cumplen 18 años y sienten la libertad de su ciudadanía, etcétera, y dicen, bueno, yo sé que ya me voy a tomar mis primeras cervezas, yo puedo negociar con el policía, yo sé que puedo hacer esto. Y esa es una ruta de dependencia en el sentido de que a lo largo del tiempo se va constituyendo, y los actos de corrupción así se pueden ver a lo largo del tiempo, a lo largo de décadas. Se van convirtiendo en sistemas. Exacto, como parte de la estructura. El asunto es que ya no hay manera, sale muy costoso corregirlo, pues. Exacto. Por eso muchos programas que tienen que ver con mejores policías, con mejores gente que va a estar en las contralorías o en la exámenes más rigurosos para aceptar. Es mucho discurso, es más discurso que realmente las soluciones que se dan. Sin duda debe de haber soluciones, y ahorita no sé si vamos a hablar más sobre casos de éxito, pero yo con esto quiero terminar. Si los actos de corrupción ya son parte de la vida cotidiana, sin duda es muy costoso
es muy costoso tratar de erradicarlo. Sí se puede, y en eso estamos las sociedades latinoamericanas, pero lo que vale la pena subrayar es que hay bastantes actos, maneras de cómo se dan esas cosas, pero que nos está resultando, por eso el programa como de hoy, ¿no? La salud es mejor la prevención que el combate de las consecuencias, ¿no? Guillermo, ¿cómo se mide la corrupción? Porque es también complicado medirlo, porque no es algo que se declara y se reconoce, ¿no? Como te decía, igual, y yo insisto, sí, tenemos una tolerancia tan grande a la corrupción que muchas veces ni siquiera la identificamos. Y esa posición regularmente social es de víctima de la corrupción. Mira, me sacó 500 pesos el policía, qué bárbaro, ¿no? Sí. Pero no estás pensando en, yo fui parte de un acto de corrupción y yo soy también culpable y responsable. Me sacó 500, pero yo quería darle 300. Sí, no, maldito, o sea, si traen el diente muy filoso, decir, ¿no? Pero realmente es la insistencia social de sacarle y evadir la responsabilidad. Por algo te paró, que en alguna falta estás teniendo y entonces no quieres enfrentar tu responsabilidad. Hay muchas maneras de medir la corrupción. Yo las meto en dos categorías que tienen que ver con percepción y experiencias. Entonces tú puedes percibir que hay mucha corrupción porque la opinión pública se habla mucho del tema, porque todo mundo se queja en las reuniones, y hay otra parte que es la experiencia directa de corrupción. Las dos son importantes, porque una tiene que ver con el clima general y cómo percibes tu sociedad, y la otra tiene que ver con la participación directa. Tú, Marco, ¿cuántas mordidas has dado el año pasado? Y entonces lo puedes levantar. De ahí se calcula. Y ahí se puede calcular. ¿Y cuánto diste? ¿Cuánto aproximadamente se calcula que cuesta la corrupción en México? Alrededor del 15% del PIB. El 15%. ¿No? Alrededor del 15% del PIB. Es muchísimo dinero. Lo que sí creo que pudiésemos traerlo a la lógica de la familia. Alguien se pudiera dar la mensualidad de un carro nuevo en cada familia aproximadamente, ¿no? Y qué cosa tan interesante y además tan repulsiva. Y frente a eso, pues ahí vamos, ¿no? Poco a poquito, con pequeños cambios. Un tema que debería de ser prioritario en este país, ¿no? Si todos nos quejamos de la reforma hacendaria, pues el impacto que fue prácticamente alrededor de 1 punto y tantos del PIB, claro. Y aquí es el 15% y no hacemos nada, no aparece en la agenda prioritaria. Muy bien, estamos hablando sobre el tema de la corrupción y vamos a regresar un momento más con ustedes.